sobre el proyecto de ley que abroga la 1341. Mañana hay sesión en diputados y vamos a hablar con uno de sus miembros, Carlos Alarcón, diputado de la Alianza Unidad, quien ya hace bastantes días había anticipado y presentado esta propuesta, este proyecto de ley para abrogar la 1341. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Diego Montaño lo saluda. Muy buenas tardes, Diego. Un cordial saludo para usted y la audiencia que nos acompaña. Gracias. Diputado, la pregunta, ¿lo que se trató ayer en el Senado es la propuesta que usted presentó o es otro proyecto? Mire, puede variar el número, pero la esencia es la misma porque es abrogatoria de un solo artículo. O sea, mejor dicho, la abrogatoria está en un solo artículo de la ley 1341, la ley Copa sobre los estados de excepción. Yo en realidad presenté esta abrogatoria el 15 de diciembre del año pasado en la ley antibloqueos, pero como la ley antibloqueos se está demorando en su trámite, entonces el día jueves de la semana pasada he presentado un proyecto de ley independiente con un único artículo abrogando la ley 1341 llamada ley Evacopa. Y tengo entendido que lo que se ha tratado en Sucre y se ha aprobado por el Senado es la abrogatoria de esta ley. Mañana tenemos entendido que hay convocatoria para sesión virtual de la Cámara de Diputados a las 11. Allí se va a apostar por también la dispensación de trámite y ya la sanción de esta ley. Sí, bueno, yo asumo que tendremos mayoría para aprobar esta ley. Escucharemos los fundamentos de cada diputado, quienes se pronuncien a favor de la abrogatoria y quienes en contra, y esperemos de que se abrogue esta ley, porque esta ley es un nefasto precedente que prácticamente ha anulado y ha desvirtuado la aplicación del mecanismo más importante de defensa que tiene la propia Constitución con relación a ella misma, que es el estado de excepción. El estado de excepción, en casos extremos de violencia, preserva el orden constitucional y el orden democrático y salvaguarda derechos humanos y derechos esenciales y básicos que son violados por estos grupos violentos que están convulsionando o conmoviendo el orden público al país. Entonces, es remover un obstáculo para que recuperen su plena aplicabilidad y operatividad los artículos 137 al 140 de la Constitución. No quiere decir que esta ley declara el estado de excepción, eso no lo podría hacer. Quiere decir que se recupera la plena aplicación y vigencia de estos artículos de la Constitución, manteniendo tal como está el régimen de la Constitución. Diputado, para dictar un estado de excepción, ¿se necesitaría otra ley? Quiero hacerle esta pregunta porque en la Constitución, usted me corregirá, decía, bueno, se debe regular, se habla del estado de excepción y que se debe regular mediante ley. Bueno, esa ley salió el 2020 o hay otra ley previa. Si nos puede explicar, por favor, diputado. Sí, no, es como ocurre con cualquier ley. Una ley puede ser reglamentada si se considera que con eso pueden mejorar aspectos operativos o de detalles, pero no es imprescindible el reglamento para que se aplique la ley. Lo mismo la Constitución no es que exige una ley para que se pueda aplicar, porque el régimen de la Constitución es bastante detallado y minucioso sobre el estado de excepción. Lo que establece ahí la Constitución es que si se quisieran agregar otros elementos al régimen constitucional sin desvirtuarlos como ha hecho la ley Evacopa, se tiene que hacer eso por ley y no se puede hacer por decreto. Ese es el sentido de ese parágrafo que está en uno de los artículos de la Constitución sobre el estado de excepción. Diputado, ¿cuáles eran estos candados o se entiende las trancas o que usted quiera utilizar, que existían o existen en todo caso en la ley 1341 que le impide al Ejecutivo dictar un estado de excepción? Primero, porque establece mayorías agravadas para aprobar el estado de excepción que no están ni en la Constitución ni en el reglamento. La mayoría, de acuerdo a Constitución y reglamento, se computa sobre los legisladores presentes que hacen quórum. Ejemplo, en la Cámara de Diputados, de los 130 parlamentarios, 66 diputados hacemos quórum. Y la mayoría, ¿no?, de los 66 diputados no es lo mismo que la mayoría de los 130. Entonces, esta ley
Copa calcula sobre la mayoría del total de los parlamentarios. Segundo, establece que la Asamblea puede hacer y deshacer el decreto de excepción, puede dibujar y redibujar el decreto de excepción, como si los parlamentarios fuéramos los especialistas en preservar la seguridad del Estado. Esa es una competencia, una especialidad y una experticia que corresponde sobre todo a los ministerios de defensa y de gobierno, al gobierno. La Asamblea Legislativa básicamente tiene que hacer un trabajo de revisión del decreto de excepción, tiene que aprobarlo o rechazarlo y si lo aprueba indicar más bien qué facultades va a tener complementarias el gobierno para poder darle eficacia al estado de excepción. En cambio, la ley Copa prácticamente invierte la ecuación, lo pone al legislativo por encima del ejecutivo y obviamente desnaturaliza la esencia de un estado de excepción. Ahora, además, hay dos cosas más o tres más importantes, las resumo. Además de eso, establece que cuando restringes un derecho, limites un derecho, no puedes afectar el núcleo del derecho. En el caso de los que están ejerciendo violencia, el núcleo de la libertad es la libertad, entonces no los vas a poder confinar, no los vas a poder detener, y hay otra norma en la misma ley que dice que no les puedes privar de su libertad o restringir su libertad. Entonces, ¿qué sentido va a tener un estado de excepción si no les puedes privar de libertad a los que están conmoviendo, convulsionando con violencia el orden público del país, ¿no? Si no los vas a poder confinar, si no vas a poder tomar medidas restrictivas directamente vinculadas a los hechos de violencia. Eso no tiene ningún sentido. Y en otra norma establece que para que puedas usar las Fuerzas Armadas cuando la policía es rebasada, solo lo puedes hacer si previamente declaras un estado de excepción. O sea, generas un círculo vicioso donde no es imprescindible que utilices el estado de excepción para el apoyo de las Fuerzas Armadas a una policía rebasada. Te doy un ejemplo. Si, por ejemplo, hay un grupo de terroristas que toman rehenes en una escuela o en un centro comercial con armas sofisticadas o que van a hacer estallar una bomba, puede ser que la policía en ese caso esté rebasada y necesite el apoyo de las Fuerzas Armadas. Y no vas a dictar ahí un estado de excepción, porque ahí no tiene sentido dictar un estado de excepción. Entonces, esta ley Copa no te permite la utilización de las Fuerzas Armadas fuera del estado de excepción cuando la policía es rebasada. Ahora, diputado, ¿cómo pudieron participar efectivos militares en los últimos 2 sábados en operativos conjuntos con la policía? Bueno, se entiende que solamente ha sido un operativo sin utilización de armas, ¿no? O sin utilización de mecanismos de represión, eso es lo que ha anunciado el gobierno. Y el otro tema, inclusive en Yayagua, si tú te acuerdas del operativo de Yayagua, donde en el gobierno de Arce, extemporánea, cuando ya habían 4 policías asesinados a mansalva por los bloqueadores y 2 civiles, de manera extemporánea, Arce hizo operativos conjuntos con las Fuerzas Armadas, violando la ley Copa. Pero como era Arce y el MAS, obviamente, nadie se preocupó de ellos, de si estaba cumpliendo o no la ley Copa, porque esa ley la hicieron en el 2020, cuando Evo Morales se escapó a México y dejó organizado un esquema de violencia para mantener su fraude electoral. Entonces tenía el objetivo de atar de manos y pies al gobierno de Áñez para que lo desestabilice Evo Morales, lo derroque, como ahora quiere hacer con el gobierno de Rodrigo Paz, y todo aquel gobierno que no sea el del MAS o de Evo Morales se sienta imposibilitado con esta ley Copa de utilizar el mayor mecanismo de defensa de la Constitución, que es el estado de excepción para casos extraordinarios de violencia que está conmoviendo el orden público del país. Diputado, ahora, ¿cómo no caer en el otro extremo, en el ya abuso de la fuerza por parte de efectivos policiales o militares? ¿Cuál es, existe, abrogando la ley 1341, existe algún límite para las operaciones militares o policiales para que más bien no se desborde la violencia a partir del estado de excepción? Sí, Diego, existen varios. Primero, en estos 4 artículos de la Constitución, si tú revisas, existen varios límites. Por ejemplo, en el artículo 137, que no puede suspender la garantía de los derechos, ni los derechos fundamentales, ni el derecho al debido proceso, ni el derecho a la información,
y los derechos de las personas que estén privadas de libertad. ¿Ve? Ahí te permite la privación de libertad, pero que no les puedes violar derechos a los privados de libertad. Después establece también que dentro de las 72 horas tienes que ratificar o rechazar, aprobar o rechazar el decreto de excepción firmado por el presidente en Consejo de Ministros, y que si no lo haces, dentro de 72 horas caduca el estado de excepción. Además, si lo rechazarías en esa votación en la Asamblea, tampoco podría mantenerse en vigencia. También establece que los derechos consagrados en la Constitución no pueden quedar en general suspendidos por el estado de excepción, y que una vez finalizado, dice la Constitución, no puedes declarar otro estado de excepción dentro del siguiente año, ¿no?, si no hay una autorización legislativa expresa, o sea, previa en este caso al decreto. Después el artículo 139, que habla de la rendición de cuentas del estado de excepción que ya lo has ejecutado. Y además de esto se aplican las normas sobre el uso legal y legítimo de la fuerza del Estado, que tienen que ver con los principios de necesidad, de racionalidad, de proporcionalidad, y los protocolos nacional e internacionalmente aceptados. Te hago recuerdo inclusive que hubo un decreto en la época del gobierno de Carlos Mesa, que se trabajó conjuntamente con las Fuerzas Armadas, donde ya asumieron las Fuerzas Armadas toda la aplicación y vigencia de estos principios para que no haya excesos en relación a violaciones de los derechos humanos. En este momento, las violaciones a los derechos humanos vienen de estos que están haciendo acciones ya terroristas, Diego, en este caso de ahora, que estamos sufriendo este cerco y este sitio en La Paz. Vienen y nos dinamitan las ciudades, vienen y atacan a mansalva a ciudadanos indefensos, y hay 4 fallecidos porque no han podido ser atendidos de emergencia en hospitales, entre ellos un niño. Ha habido el caso de otro niño en el Alto que estaba con su mascota, un gatito, y lo han agredido de manera infame algunos de estos bloqueadores, y lo han tenido que internar al niño que estaba con capacidades especiales. Imagínate ese estado de barbaridad. Después, el tema de que nos quieren dejar sin alimentos, nos quieren dejar sin medicamentos, sin oxígeno, nos están dejando sin combustibles, prácticamente ya actos de lesa humanidad. Las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, las mayores, no son ahora del ejército ni de la policía, son de los bloqueadores violentos, y que están además buscando la ruptura del orden constitucional y democrático, porque quieren derrocarlo, Diego, a un gobierno que lo hemos elegido hace menos de un año atrás. Es decir, que los bloqueadores, por encima de millones de bolivianos, quieren desplazar el voto de nosotros, y ellos quieren colocar y deponer gobiernos, hacer y deshacer las leyes. Es decir, estamos entrando a ese estado de caos y de anarquía, volviendo al estado de naturaleza, donde ahí se da la guerra de todos contra todos, y eso es lo que no queremos, que llegue a ese extremo al país. Diputado, queremos agradecerle mucho por acompañarnos esta mañana. Estaremos atentos a la sesión que mañana tendrá lugar a las 11 de la mañana. Una pregunta más sobre el artículo 138, así cortito para que me responda. En el artículo 138 de la Constitución le exige al Ejecutivo que también, posterior a dictar el estado de excepción, deba pasar por aprobación de la Asamblea. Así cortito, diputado. Sí, te lo leo literal. La vigencia de la declaración del estado de excepción dependerá de la aprobación posterior de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá lugar apenas las circunstancias lo permitan, y en todo caso dentro de las siguientes 72 horas a la declaración del estado de excepción. La aprobación de la declaración indicará las facultades conferidas y guardará estricta relación y proporción con el caso de necesidad. Bien, muchas gracias, diputado. Entonces, ahí sí también la Asamblea todavía tendrá un papel protagónico. Estaremos atentos a ver qué pasa mañana, diputado, ¿no? Claro, y solo un aditamento. Puede haber diputados que aprueben la abrogatoria de la ley Copa, y cuando se someta a un estado de excepción que lo rechacen, ¿te das cuenta? Claro. El hecho de que apruebes la abrogatoria no quiere decir que estás dando un cheque en blanco para aprobar el estado de excepción. Un cordial saludo, Diego. Gracias igualmente al diputado Carlos Alarcón de la Alianza Unidad. Mañana tienen sesión en la Cámara de Diputados.